Me llamo Silvia Ríos, y si te cuento esto es porque todavía recuerdo perfectamente esa sensación: el pasto húmedo bajo mis zapatos, el sol pegándome en la nuca y mis cosas tiradas como si fueran basura. Bolsas negras, cajas abiertas, ropa asomándose, la puerta principal cerrada y adentro risas. Fue al día siguiente del funeral de mi papá. Yo toqué una vez, dos veces, y la voz de mi mamá salió desde adentro seca, como si ya lo hubiera ensayado. Vete, Silvia, esta casa ya es de nosotras. Cambiamos la chapa. Tú aquí ya no vives. Y detrás la risa de Bruno, el novio de mi hermana, como si estuvieran viendo un chiste. Yo no grité, no supliqué, no hice un escándalo. Solo sonreí. Me agaché, empecé a cargar mis bolsas al coche y me fui. No quise meter a la policía ni armar un pleito ese día. Yo acababa de enterrar a mi papá. Solo quería respirar, porque lo que ellas no sabían era que esa casa ya no era de mi papá, desde hacía 16 meses. Esa casa era mía. Pero para entender por qué yo estaba tan tranquila, con el corazón hecho pedazos, tengo que irme mucho más atrás. Porque mi historia con esa familia no empezó en el funeral. Empezó cuando yo tenía 6 años. Una mañana normal. Escuela, lonchera, la prisa de siempre. Mi papá se fue al trabajo y yo me fui a clases. Y cuando volví, mi mamá ya no estaba. Se había llevado ropa, zapatos, sus cosas y dejó una nota. No una carta bonita, no una explicación, solo algo frío y corto, que no podía con la vida de familia, que necesitaba irse. Mi papá se derrumbó. Inició el divorcio casi de inmediato y mi mamá ni se presentó, como si mi papá y yo fuéramos algo que se podía borrar. Durante 3 años fuimos solo mi papá y yo, y con todo y el dolor fueron años tranquilos. Él intentaba hacerlo bien. Me preparaba el desayuno antes de irse, me llevaba a entrenar fútbol, se sentaba conmigo a hacer la tarea, aunque llegara cansado. Teníamos rutinas, teníamos chistes, teníamos ese tipo de silencio cómodo que solo existe cuando te sientes seguro. Yo pensaba, con la inocencia de una niña, que quizá estábamos mejor sin ella. Luego cumplí 9 y un día mi mamá volvió. Llegó llorando con el maquillaje corrido, cargando a una niña chiquita de rizos claros y ojos enormes. La niña tendría 2 o 3 años. Se veía perdida. Mi mamá se hincó frente a mi papá, ahí mismo en la sala. Me equivoqué. Perdóname. Quiero arreglar esto. Quiero volver. Quiero que seamos una familia. Y luego soltó la bomba. Que esa niña era hija de mi papá. Que cuando se fue ya iba embarazada, pero según ella no lo sabía. Que había hecho un desastre y que ahora estaba lista para regresar. Mi papá se quedó helado. Pidió una prueba de ácido desoxirribonucleico, y yo, desde la escalera, escuché cómo le temblaba la voz cuando dijo que no iba a aceptar nada sin saber. Cuando llegó el resultado, me cayó de golpe. Sí, la niña era su hija. Mi hermana se llamaba Emilia Ríos. Yo debería decir que entendí, que fui madura, que me dio gusto. La verdad es que solo sentí miedo, porque yo ya había visto lo que el abandono le hace a una casa, y ahora esa misma persona estaba entrando de nuevo con otra niña en brazos pidiendo que la dejaran quedarse. Mi papá la perdonó rápido, demasiado rápido. Se volvieron a casar en una ceremonia chiquita, sin fiesta, sin nada. Yo era la única niña ahí. Emilia estaba tan pequeña que ni sabía qué estaba pasando. Yo me repetía que todo iba a volver a ser como antes, solo que ahora tendría una hermanita. Me equivoqué. Desde que mi mamá volvió, yo dejé de estar en el centro de la casa. No fue de golpe ni por una sola frase, fue por cosas chiquitas que se fueron acumulando. Todo era Emilia. Las primeras palabras de Emilia, la ropita de Emilia, las fotos de Emilia, los chistes de Emilia, los caprichos de Emilia, los cumpleaños de Emilia, los problemas de Emilia. Yo intentaba hablar de mi día y mi mamá me interrumpía sin darse cuenta. «Ay, sí, sí, qué bueno. Oye, Emilia hoy hizo esto». Y mi papá también se fue yendo con ellas, no porque fuera malo, sino porque estaba feliz. Se emocionaba jugando con Emilia, comprándole cosas, cargándola, inventándole canciones. Y de pronto yo era la que estorbaba. Intenté encajar. De verdad me ofrecía a cuidar a Emilia. Me acercaba cuando estaban platicando. Proponía salir los tres. Proponía películas. Proponía cualquier cosa. Mi mamá siempre encontraba una excusa. Emilia está muy chiquita para esa película.
No hay lugar en el coche. Emilia se pone inquieta en la noche. Mejor tú quédate. Yo me quedaba sola. En secundaria, ya me sentía como un fantasma. Había cenas familiares y se les iba a avisarme a mí. Yo salía de mi cuarto cuando ya habían levantado los platos. Planeaban salidas de fin de semana y se les olvidaba incluirme. Me enteraba por comentarios al azar, por una maleta en el pasillo, por risas en la cocina. Cuando me gradué con el mejor promedio de la prepa, ellos fueron a la ceremonia, pero se fueron antes de que terminara porque Emilia tenía partido de fútbol. Yo los vi irse desde el escenario, con mi reconocimiento en la mano, y entendí cuál era mi lugar en esa familia. Cuando me salió la oportunidad de estudiar fuera, ni lo pensé. Me gané una beca completa en Querétaro para estudiar negocios y finanzas. Me entregué por completo. Estudié, hice prácticas, busqué cómo entrar al mundo real sin pedirle nada a nadie. El día que me fui, metí mi vida en 2 maletas y sentí que respirar por primera vez. Me juré que iba a construir algo mío, algo que nadie pudiera quitarme. Al terminar la carrera, pensé que podía regresar un tiempo en lo que encontraba trabajo, juntaba para un lugar propio y me acomodaba. Era su hija también, o eso pensaba. Llegué con mi título, mis maletas y una sonrisa incómoda. Mi papá ni siquiera me dejó entrar para hablarlo con calma. Te puedes quedar 15 días. 15. Como si yo estuviera pidiendo hospedaje en casa extraña. Emilia necesita espacio. Ya tiene 16. Necesita privacidad. Y mi mamá detrás asintiendo como si esa fuera la cosa más lógica. Ya eres adulta, Silvia. Te toca hacer tu vida. Yo no tenía trabajo todavía. No tenía ahorros suficientes. No tenía plan B. Pero aprendí a tragarme el orgullo. Me fui a casa de mi amiga Jessica. Ella me dejó quedarme en su cuarto de visitas. Otra vez, como cuando era adolescente, y me escapaba para sentirme menos sola. Conseguí empleo en un despacho contable. Renté un departamento chiquito, de esos donde la cocina y la sala son el mismo espacio, y el closet parece castigo. Y ahí, entre recibos, traslados y cansancio, tomé una decisión. Ya estuvo. Si ellos no me querían en mi vida, yo tampoco iba a seguir rogando migajas. Cuando esta historia arrancó de verdad, yo tenía 32 años y llevaba casi 10 años sin hablar con ellos. 10 años sin llamadas, sin visitas, sin un feliz cumpleaños, sin un ¿cómo estás? Nada. Y yo en ese tiempo hice lo que ellos siempre me dijeron que hiciera. Me levanté sola, crecí, me volví buena en lo mío, subí de puesto, me gané el respeto de gente que ni me conocía de antes, pero veía mi trabajo y lo valoraba. Terminé como directora de finanzas en una firma grande, en un corporativo en Reforma. Una vida decente, un buen sueldo, orden. Lo que no tuve de niña, lo fabriqué de adulta. Por eso, el día que mi asistente tocó la puerta de mi oficina, yo no estaba lista. «Silvia, hay un señor abajo. Dice que es tu papá». Mi mano se quedó quieta sobre los papeles. Sentí como si me hubieran abierto un hueco en el estómago. «Dile que bajo en un momento». Lo dije con voz firme, pero por dentro estaba temblando. Bajé al vestíbulo y ahí estaba. Mi papá siempre había sido un hombre grande y fuerte, de esos que llenan un cuarto con solo entrar. Trabajó años en construcción. Tenía manos duras, espalda ancha. Ese hombre ya no estaba. Frente a mí había alguien delgado, pálido, con la piel apagada. Su mirada estaba cansada, pero cuando me vio, le brillaron los ojos. «Hola, Silvia». Yo respiré hondo. «Hola, ¿qué pasa?». Él bajó la mirada, como si no supiera por dónde empezar. «¿Podemos hablar, aunque sea con un café?». Salimos a una cafetería cercana. Era mediodía y el tráfico se sentía pesado, así que caminamos lo que pudimos para no tardar más. Pedimos, nos sentamos en una mesa apartada. Él no dejaba de mover la taza entre las manos. Finalmente lo dijo: «Tengo cáncer». La palabra se quedó colgada entre nosotros. «De páncreas. Los doctores dicen que si me va bien, me quedan 2 o 3 años». Yo me quedé en silencio. 10 años de nada, y de pronto esto. No voy a mentir. Me ardió el pecho, porque una parte de mí quería reclamarle todo. Quería decirle que él también me había soltado, aunque siguiera viviendo bajo el mismo techo. Pero también era mi papá, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, el que se asomaba a mi cuarto cuando yo decía que había monstruos, el que me hacía el desayuno cuando éramos solo él y yo. «Lo siento», y lo dije en serio. «¿Qué necesitas?». Él negó la cabeza. «Ya no hay mucho que hacer con tratamiento.
Pero hay algo más. Se acomodó en la silla y bajó la voz. La casa de mi infancia, la de 2 pisos con patio en Ciudad Satélite. Estoy atrasado con la hipoteca. Yo fruncí el ceño. ¿Cómo? Cuando tu mamá se fue la primera vez, yo compré la casa. Era un nuevo inicio, pero nunca terminé de pagarla. Y con los gastos, con lo del hospital, con ya no poder trabajar bien, me empecé a atrasar. Se llevó las manos a la cara. El banco ya está encima. Si no me pongo a la corriente, terminan rematándola. Yo lo miré. ¿Y qué quieres que haga? Él tragó saliva. Quiero que me la compres. Me quedé helada. Que pagues lo que debo y que la casa quede a tu nombre. Con escritura, todo en regla. Yo me apoyé en la silla. Entonces déjame entender. ¿Quieres que compre la casa donde me corrieron para que ellas sigan viviendo ahí como si nada? Él bajó